llevaba algo que me hiciera un poquito digno de estar delante de su presencia. Pero de eso vamos a hablar en la siguiente clase. Perdón, se me fue. Tengo que regresar. Ajá. La idea de Dios es que hubiera un centro, pero ese centro tiene círculos concéntricos. No es todo lo que Dios desea. Dios le prometió a Adán la tierra de Canaán, pero la tierra de Canaán era solo un principio. Era lo que podemos decir un anticipo de la herencia a Abraham. Porque a Abraham no solo se le promete la tierra, se le promete que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando tú lees Romanos, que te invito a que en tu casa leas Romanos, aquí está el texto, Romanos 4:13, Pablo dice, Abraham era heredero del mundo. A Abraham se le promete con Canaán, si Canaán gobierna el mundo, a Abraham se le promete el mundo. Los 10 mandamientos. Regresamos un poco a Moisés. Y eso está interesante. Los 10 mandamientos son los estatutos que este nuevo rey, no es nuevo, pero es quien ha conquistado y quien ha tomado en este momento al pueblo de Israel en este pacto unilateral, lo que hemos estado hablando de tratados imperiales de vasallaje. Este rey bondadoso hace pacto con un pueblo vasallo, al que luego deja de hacerlo vasallo para hacerlo su pueblo. Con Moisés ya no es más un pueblo que está sometido a este otro reino. No, ahora tú eres mi reino, tú eres mi pueblo, yo voy a ser tu Dios. Adopta a un pueblo dominado para hacerlo ciudadano. Es más o menos sería como si los de, ¿qué son del Salvador? El Salvador, los que van pasando, los de Honduras, entonces los adopta a Estados Unidos y dicen, ahora ya eres ciudadano con todos los derechos y beneficios, algo más o menos así. Dios hace un pacto con este pueblo y la costumbre que había en ese tiempo era, para que tú sepas que yo gobierno, voy a hacer unas imágenes y las voy a poner ahí cerca de ti para que te acuerdes que yo mando. Tú no mandas, yo mando. Pero había otra cosa que hacía. Te hacía un pergamino con los deberes y responsabilidades que tú como pueblo tenías que cumplir a este rey muy bueno, muy benévolo, que me estaba imponiendo sobre ti. Pero en la costumbre eran 2, era un original y una copia. Lo que nosotros hemos, o como se nos ha enseñado comúnmente, no quiero enseñar algo diferente que esté mal, a lo mejor sí es algo diferente, pero espero que no esté mal. Las tablas tienen 2 opciones. En una venían los primeros 5 mandamientos y en la otra venían los segundos 5 mandamientos. ¿Se acuerdan? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante ellos, no te harás imágenes ni semejanza, honrarás el día de reposo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no darás falso testimonio. Entonces, 5 mandamientos para acá, 5 mandamientos para acá, para que las tablas estén más o menos equilibradas. Hay otra postura que dice, son 4 mandamientos en una tabla que son los que corresponden a Dios, en devoción a Dios, y los otros 6 mandamientos tienen que ver con el compromiso que tienes con tu prójimo. Jesús resume los 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas,
y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se resume toda la ley. Entonces, de aquí viene, entonces se resume, el primero es en la primera tabla y el segundo es en la segunda tabla. ¿Qué pasa? Y es que si la costumbre era en ese tiempo que los reyes hacían esto, hay que considerarlo. ¿Qué pasa si una copia era los 10 mandamientos y la otra eran los 10 mandamientos y uno era para el rey y otro era para el pueblo vasallo? Uno era para que el pueblo vasallo supiera lo que tiene que hacer y la otra era para que el rey supiera los beneficios que permanentemente tenía que estar recibiendo de ese pueblo vasallo. Una se la quedaba el rey y la otra se los mandaba al pueblo. Pero resulta de que este rey iba a estar con ellos e iba a morar en el arca del pacto. Entonces lo que hace el pueblo de Israel es que tiene las dos placas de piedra, porque una es de Dios y la otra es de ellos. Ellos no la tenían en algo que determinara su gobierno que no fuera el gobierno de Dios en medio de ellos, o sea, el arca del pacto. Dios llama a Moisés para que haga un arca y en esa arca ponen las dos piedras. ¿Por qué hago referencia a esto? Si te convence, está bien; si no te convence, no hay problema, no tienes que verlo necesariamente así, pero hay un trasfondo que nos ayuda un poquito a entender lo que viene después. A partir de ese momento, Dios es el Dios de Israel. Y antes de Deuteronomio, Dios se dio a conocer como Yahweh, o como Yahvé, o como Jehová. Jehová, Dios, Jehová. Y estábamos hace poco, una clase de Paco, los nombres de Dios. Y Jehová viene de Yahvé, pero Yahweh o Jehová determinaba la trascendencia de Dios. Es Dios todopoderoso, pero Dios todopoderoso, el inaccesible, el que está en su gloria, el que te tienes que tapar los ojos porque si no te vas a morir, el que está en la zarza y te quitas las sandalias y te inclinas porque estás muerto delante de su presencia. Ese Dios todopoderoso. Pero a partir de Deuteronomio, al título de Jehová, Dios le añade a ese título y cambia totalmente el concepto de Dios que estaba presentando al pueblo y se da a conocer como Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan? Y eso hizo referencia o inicia más o menos cuando un ángel se le aparece a Jacob y le dice: ¿tú quién eres? ¿Estás conmigo o contra mí?, le dice el iluso de Jacob. Y le dice: yo no estoy contigo ni estoy contra ti. Yo soy el general de los ejércitos de Dios. Yo soy el ángel de Dios. Yo soy el que da las victorias a Dios. Yo soy el que comanda los ejércitos de Dios. Dios se adjudica ese título y dice: a partir de este momento, yo soy Jehová de los ejércitos. Y Dios se da a conocer en Deuteronomio y a partir de ahí, durante toda la conquista, como Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir el título de Jehová de los ejércitos? ¿Qué creen ustedes que quiere decir? ¿Qué creen que el pueblo de Israel tenía que entender cuando decía Jehová de los ejércitos, bla, 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 bla? Algo más decía. No se los voy a decir porque ya van a saber de qué se trata. Que iba adelante, que él peleaba las batallas. Y pues ya, ahí nos vamos a quedar porque aquí es como un andar con dos pasos. Dios utiliza al pueblo de Israel y vence a sus enemigos porque Él garantiza la victoria. Pero como tú puedes ver en el tiempo de las conquistas, cuando ellos se paran y gritan y se caen los muros hacia adentro de la ciudad, bueno, eso no es tanto pelear, tú nomás diste vueltas y luego gritaste. Esa victoria la ganó Dios. Entonces tienes una de dos: Jehová de los ejércitos
¿Es aquel que garantiza la victoria de su pueblo o es quien le da la victoria a su pueblo? Y ahí se mantuvo esta dinámica de conquista. Dios en medio de su pueblo, porque el arca estaba en medio, porque la ley de Dios para el pueblo y para Dios estaba en el arca. Entonces, Dios se da a conocer ante ellos como Jehová de los ejércitos. Y este Jehová de los ejércitos es el rey. Y el rey es el que va al frente de la batalla. Y de hecho en algunos textos hay, y cuando tú escuches delante de ti un grito de guerra, como un soplido del viento fuerte que mueve todos los árboles y que hay un estruendo, lánzate a la batalla porque yo estoy enfrente de ti y yo estoy destruyendo a tus enemigos. Y cuando el pueblo de Israel llegaba a donde estaba el otro ejército ya estaba herido y solamente lo tenía que rematar. ¿Por qué? Porque el Jehová de los ejércitos estaba delante de ellos. Ahora, aquí hay algo terrible. Está la conquista, el pueblo de Israel en muchas ocasiones falla, en muchas ocasiones no, y el temor de Dios está con ellos, porque pues nomás era cuestión de que uno agarrara un manto babilónico y unos lingotes de oro y a partir de ahí el pueblo de Israel perdía las batallas. Oye Señor, ¿por qué estamos...? No que tú eres Jehová de los ejércitos, yo soy Jehová de los ejércitos. Yo te guío en la victoria, pero tú tienes que cumplir el pacto, tú tienes que ser fiel a Dios. Y si tú tomas algo que no es tuyo, yo que tomé, busca entre tus hombres y te vas a dar cuenta que hay uno en medio de ti que tomó del anatema, lo sacaban, lo expulsaban, lo apedreaban, y entonces ahora sí, Dios los guiaba y les daba la victoria. Entonces, el problema surgió cuando el pueblo, que era, podríamos decir que era un pueblo, pero no una nación. El pueblo empieza a ser una nación cuando empieza a tomar la tierra. Y ellos se constituyen en una nación y se empiezan a olvidar del general de los ejércitos. Y se empiezan a olvidar del rey. Y entonces Dios levanta jueces. Estos jueces lo que estaban haciendo eran gobernar en el nombre de Dios. Y la historia de jueces está muy turbia, porque al parecer para que fueras candidato para ser un juez tenías que ser un desgraciado. Tenías que rayar así el no ser hijo de Dios, casi, porque los jueces se caracterizaban por ser personas que habían despreciado a Dios y que tenían una manera de vivir que no era fiel a Dios. Dios levanta un sacerdote y a ese sacerdote le da muchísima autoridad. Desde niño, desde su nacimiento, él era destinado para el servicio a Dios. Samuel está en el templo, Samuel crece con el favor del pueblo, con el amor del pueblo hacia él, con la devoción hacia él. Los hijos de Elí pasaron desapercibidos. Los hijos de Elí sí estaban ahí porque tenían que estar ahí, el pueblo los tenía que aguantar, pero a este joven lo empezaron a seguir. Y Dios empezó a obrar en el pueblo y Dios empezó a gobernar el pueblo. Él vivía, ya después de que Elí muere y que los hijos de Elí mueren, él vivía en un pueblo que se llamaba Ramá. Y en Ramá venían y consultaban cuando tenían una cuestión difícil. Ahí es donde llega Saúl. Ahí es donde llega a preguntar si las ovejas de su padre, las vacas de su padre las iban a encontrar. Y entonces es cuando surge el problema. Samuel, no queremos, tú ya estás grande y tus hijos pues no van en tu camino. Nosotros queremos un rey. ¿Cómo que quieres un rey? No conoces tu historia. ¿No sabes que tú tienes un rey? ¿No sabes que tú tienes a Jehová de los ejércitos como general de tus ejércitos y que Él ha garantizado las victorias? Y entonces Dios le dice, no te enojes, no eres tú, no es a ti a quien han despreciado, es a mí a quien han despreciado. ¿Te imaginas la confusión de Samuel?
de ellos estar diciendo, ¿sabes qué? Sí, pero no te quiero como rey, yo quiero un rey que se vea, yo quiero un rey que lo podamos tocar, sí, que me gobierne, que me azote, que se lleve a mis hijas como concubina, que le tenga que dar tributo, y le dice Dios, dile todo lo que este rey les va a hacer y hazle caso. Y entonces cuando tienes a Dios permitiendo que se empiece una dinastía, que tú sabes cómo va a acabar, porque afortunadamente ya tenemos toda la historia, en donde es fracaso tras 25 fracasos y luego una victoria y luego fracaso y fracaso. Dices, ¿por qué Dios se prestó para eso? Y deja tú, Saúl, es elegido a conveniencia de los ojos de los hombres, según lo que a los hombres les gustaba ver en un rey. Un hombre que era valiente, que era fuerte, que era alto, que era muy inteligente, que tenía autoridad, tenía voz, tenía mando. O sea, él nada más se puso a destazar unos animales, lo mandó a todos los de Israel y les dijo, el que no se levante se las va a ver conmigo, y todo el pueblo se levantó. Fueron a ayudar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque tenía autoridad, así como ellos querían. Ellos no querían un Dios que sí en algún momento estuvo en una antorcha, sí en algún momento era imponente, sí en algún momento derribó murallas así solamente porque gritáramos nosotros, pero nosotros ahora queremos algo más. Saúl es desechado y entonces es colocado un rey que la Biblia describe que tenía el corazón conforme, el corazón que a Dios le agradaba. Pero Jehová es Jehová de los ejércitos. Y por alguna razón Samuel describe un evento de la historia de David que es trascendental en su vida, en el reino y en la determinación de que él no era quien iba a establecer ni el reino, ni el trono, ni el templo de Dios. Jezabel. Porque un día, dice el texto, cuando los reyes van a la guerra. ¿Cuándo les falló Dios? ¿Cuándo no estuvo en alguna de sus guerras? Nunca. Y quien más se asimilaba a un hijo de Dios, un día, cuando no andaba donde tenía que haber andado, cuando él sustituye a Dios como rey de Israel, y él anda en su tejado, cuando los reyes salen a la guerra. Ese es tu rey. Y ese es tu rey, lo más piadoso y lo más digno que puedes conocer de un rey. Porque al otro rey, al que andaba enfrente de ti, a ese lo despreciaste. En este contexto, no era miseria de reino, porque había un reino. Este rey David llevó de hacerlos una nación a ser un imperio, por sus conquistas y por todos los tratados que hizo y porque fue un hombre muy valiente y muy inteligente, pero al mismo tiempo era una miseria en su desprecio a Dios, el pueblo. Y de tomar a ese hombre que obviamente Samuel lo describe como alguien, y pues nosotros amamos a David y crecimos con las historias de David y de Goliat y conquistando y todo eso, pero ese David es porque cambiaron a Dios. Y aquí, mira, si tú luego escuchas de las personas que dicen que Dios es intransigente y que Dios cuando hace su voluntad no consulta, no considera, yo estoy de acuerdo porque en un sentido Dios es soberano y no se deja influenciar absolutamente por nadie, pero este evento, específicamente el evento de David, es una de las muestras de que Dios amoldó su salvación o la salvación que Él promete a su pueblo, al contexto de la vida de su pueblo, a pesar de que su pueblo era de un constante desprecio a su Dios. Él hace pacto con ese rey y Él le promete a ese rey que su reino no va a tener fin, que Él va a sentar a uno en su trono y que todos sus enemigos van a estar al estrado de sus pies, y que Él va a regir con vara de hierro a todas las naciones y que no hay quien pueda hacerle frente. Obviamente, pues estamos hablando de Cristo. A Dios esto le cuesta más
de lo que nos podemos imaginar. La Biblia nos habla de un pacto que Dios hizo con el